¿Cómo están? Cordiales saludos. Vamos a trabajar con la actividad de matemática número 9. Les saluda el docente Félix Vázquez. Vamos a hablar esta semana de lo que corresponde a la función cuadrática. Vamos a hacer lo que es el análisis de la función cuadrática. A ver, primero tenemos lo siguiente. El modelo matemático de la función cuadrática. Y igual a x cuadrado más bx más c. Tenemos el valor de a que acompaña el término cuadrático, el valor de b que acompaña el término lineal y el valor de c que se conoce como el término independiente. Entonces, para hacer el respectivo análisis vamos a comenzar con lo que se conoce como el análisis del coeficiente a. Veamos. Si el valor de a, es decir, el valor que acompaña el término cuadrático, es positivo mayor que 0, la gráfica es cóncava hacia arriba. Si observa el dibujo, tenemos el valor de a es mayor que 0, la gráfica va a tener esta forma. Si el valor de a es negativo menor que 0, la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces la gráfica va a tener esta forma que se observa aquí. Bien, esto nos ayuda para obtener una gráfica rápida. Es decir, en el momento que usted observa el valor que acompaña al término cuadrático a, es un artificio que ayuda mucho a determinar la forma de la gráfica. Simplemente si usted lo ve positivo, la gráfica va a tener esta forma. Si es negativo, la gráfica va a tener esta forma. Ok. Puntos de corte con el eje X. En el eje X, Y va a ser igual a 0. Entonces usted observe, en el eje X, Y siempre va a ser igual a 0. Reemplazando la función se tiene que el 0 va a ser igual al modelo cuadrático a x cuadrado más bx más c. La función se transforma en una ecuación cuadrática. Un polinomio igualado a 0 no es más que una ecuación cuadrática en este caso, que se resuelve aplicando la fórmula general o de preferencia factorizando. Nosotros vamos a utilizar fórmula general para explicar lo que corresponde al discriminante. Entonces, recordando, la fórmula general es, obtenemos dos raíces, x sub 1 y la raíz x sub 2, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. El análisis discriminante, b al cuadrado menos 4ac, es decir, la cantidad que se encuentra debajo del radical. Tenemos la siguiente imagen que explica el dibujo, ¿no? Tenemos, si el discriminante es mayor que 0, o sea positivo, al sacar la raíz cuadrada vamos a obtener dos números, dos raíces reales y diferentes. Es decir, dos puntos que cortan el eje X. Observamos en la imagen, si el discriminante es positivo o mayor que 0, vamos a obtener, dependiendo del valor de A positivo o negativo, la curva va a cortar dos puntos del eje X. Si el discriminante es igual a 0, existe lo que se conoce como raíz única, es decir, un punto de corte con el eje X que es el máximo o mínimo de la función. Entonces tenemos aquí el modelo cuando el discriminante es igual a 0, la curva, es decir, la gráfica de la función cuadrática, va a cortar el eje X en un solo punto. Y por último, si el discriminante es negativo, o sea, menor que 0, existen lo que se conoce como raíces imaginarias. La gráfica no corta el eje X. Observamos, la gráfica se va a mover, observen, miren, pero no corta nunca el eje X. Eso ocurre cuando el discriminante es negativo, porque recuerde que en los números reales no existen las raíces de números negativos. ¿Ok? Bien, sigamos. Punto máximo o mínimo de la función cuadrática. Veamos, toda gráfica, como puede observar, tiene un punto mínimo o tiene un punto máximo. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a observar cómo lo obtenemos. Para determinar el punto máximo o mínimo de la función cuadrática se emplean las siguientes fórmulas. Para determinar la abscisa, en este caso el valor de x, la x va a ser igual a negativo menos b sobre 2a. El valor de y va a ser igual a menos b al cuadrado más 4ac sobre 4a. En pocos términos, lo que tenemos que hacer es reemplazar los coeficientes a, b y c para obtener la abscisa en x y la ordenada en y del punto máximo o mínimo. Otra forma de obtenerlo es, usted obtiene el x con la fórmula sencilla menos b sobre 2a y ese valor usted lo reemplaza en la función cuadrática, por lo que el punto queda en x menos b sobre 2a.
y en y es la función que se evalúa en menos b sobre 2a. Entonces, dependiendo, utilizando una vez más la gráfica, si el valor de a es mayor que 0, vamos a obtener un mínimo, y si el valor de a es menor que 0, vamos a obtener un máximo. ¿Okay? Con estas coordenadas como se muestran en la fórmula. Sigamos con el análisis. Tenemos el punto de corte con el eje Y. En este caso, el punto de corte con el eje Y, tenemos que para x igual 0, miren lo que sucede cuando reemplazamos el 0 en la función cuadrática, el valor de y es igual a c. Por lo que el corte con el eje Y es 0 en x, c en y. Lo puedo observar en la gráfica. Aquí tenemos la parábola, ¿ok? Y su punto de corte con el eje Y. ¿Sí? Tenemos en x vale 0 y su respectiva coordenada en c para el valor de la ordenada que es y. El eje de simetría. El eje de simetría es la recta y igual xm, es decir, x máximo o mínimo, en este caso x mínimo para la gráfica, donde xm no es más que el punto máximo o mínimo de la función cuadrática en su respectiva abscisa, ¿no? Menos b sobre 2a. Entonces, el eje de simetría, recordemos que es la línea imaginaria que divide, en este caso, a la gráfica en dos partes iguales, con un comportamiento similar, ¿no? Entonces, este eje de simetría es y igual menos b sobre 2a. El dominio de la función cuadrática, recordemos que el dominio de una función son los valores de x para los cuales existe función. Por lo que el dominio de la función cuadrática son los números reales, ya que existe para cualquier valor de x. Si usted observa la gráfica, mire las flechas apuntan hacia arriba, la gráfica sigue creciendo. Por lo tanto, el dominio son los valores para los cuales existe la función y existen toda la recta numérica. Por lo tanto, se dice que el dominio son los números reales que van de menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? El dominio de la función x son los números reales. El recorrido de la función cuadrática, recordemos que el recorrido de una función son los valores de y para los que existe una función. Entonces, si usted observa la gráfica, los valores de y comienzan aquí en esta gráfica y se van hacia el infinito negativo. ¿Ok? Comienzan en este punto y se van hacia el infinito negativo. Para este caso en específico, comienzan en 2,25, trabajando hacia el infinito negativo. Recuerde que el infinito negativo siempre va a estar abierto. Y ese es su rango o recorrido. Resumiendo, si el valor de a es positivo mayor que 0, tenemos que el recorrido comienza en y y se extiende hacia el infinito positivo, porque este es un mínimo. Y en cambio, si el valor de a es negativo, o sea, menor que 0, su recorrido comienza en el valor de y y se extiende al infinito negativo porque tenemos un máximo. Bien, como siempre en casi todos los documentos, le dejo un link de un video que le explica el análisis de la función cuadrática si usted quiere observar desde otro punto de vista u otro docente. Veamos un ejercicio. Analice la función cuadrática y igual 2x cuadrado más x menos 1. Entonces tenemos por aquí. Lo primero que tiene que hacer es obtener los coeficientes. A es el término que acompaña a x al cuadrado 2. B es el término que acompaña al término lineal, que en este caso es 1, más 1. Recuerda que tiene que todo número le pertenece a su signo. Y el c es el término independiente, que en este caso es menos 1. Una vez definido esto, vamos poco a poco conforme hemos analizado desde arriba. Análisis de coeficiente a. En este caso, como usted verá, el valor de a es 2. Esto es un valor positivo mayor que 0. Por lo tanto, la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Eso definimos ya en la teoría que acabamos de analizar. Ese es el análisis de coeficiente a. Puntos de corte con el eje x. Utilizamos la fórmula cuadrática reemplazando los valores de a, b y c. Entonces, por ir reemplazando poco a poco, tenemos el negativo de b menos de la fórmula b vale 1 más menos raíz cuadrada b al cuadrado, b vale 1, 1 al cuadrado, negativo de la fórmula, observe, menos 4, el valor de a es 2, el valor de c menos 1, sobre 2a, que a vale 2, entonces tenemos reemplazo respectivo.
Ok, una vez que tiene el reemplazo hecho, hacemos las operaciones, menos 1 más menos, esta cantidad subradical, que es el discriminante, nos da un valor de 9 positivo, ¿ok? Y dividido para 4. Entonces aquí sacamos de las dos raíces. En este caso observemos aquí, como el discriminante es 9, que es un número mayor que 0, tendremos dos puntos que corte con el eje X, ¿ya? Un punto lo obtiene con el signo más, el otro punto lo obtiene con el signo menos. Al hacer la operación, el x sub 1 resulta un medio, que es igual a 0,5, y el x sub 2 resulta menos 1. Por lo tanto, tenemos dos puntos de corte, 0,5 en x, 0 en y. Recuerde que el punto de corte es con el eje x, por lo tanto y vale 0, y el punto 2 es menos 1 en x, 0. Ok, ahí tenemos los puntos de corte con el eje x respectivo, también conocidos como raíces de la ecuación cuadrática. Punto máximo o mínimo de la función cuadrática. En este caso, como el valor de a es mayor que 0 positivo, obtenemos un punto mínimo. Reemplazando en la fórmula respectiva, el x mínimo va a ser igual a menos b sobre 2a, b vale 1, el número 2 de la fórmula, a vale 2, y el signo menos de la fórmula, lo que nos produce menos un cuarto, que es lo mismo que menos 0,25. Recuerde que estos son números racionales, equivalentes. Este valor de x que acabamos de obtener, reemplazamos en la fórmula, ¿sí? O en la función para obtener el valor de y. Entonces, reemplazando menos un cuarto, tenemos y es igual a 2 por menos un cuarto al cuadrado, menos un cuarto menos 1. Lo que produce, utilizando su calculadora, menos 9 octavos, que es menos 1,125. Lo que produce el punto mínimo, ya organizando el par ordenado, en x menos un cuarto, en y menos 9 octavos, o en decimales en x menos 0,25 y en y menos 1,125. Tenemos ya el punto mínimo en este caso de la función, dado que el valor de a es positivo. El punto de corte con el eje y no es más que el valor de 0,c. Como c vale menos 1, el punto de corte con el eje y es 0,-1. El eje de simetría es y igual a xm. El valor de x ya vimos que era menos un cuarto, por lo tanto el eje de simetría va a ser y igual a menos un cuarto. ¿Listo? Mire, determinamos ahora el dominio. Para toda función cuadrática se cumple que el dominio son los números reales. Por lo tanto, tenemos de más infinito a menos infinito. Intervalos abiertos siempre, recuerda que estos intervalos del infinito positivo al infinito negativo abierto con los corchetes hacia afuera. El recorrido es el valor, como a es mayor que 0 positivo, tenemos que el recorrido era menos 9 octavos hacia el infinito positivo. ¿Ya? Como es mayor que 0, tenemos un mínimo, por lo tanto iniciamos en menos 9 octavos, que es el valor de y mínimo, hacia el infinito positivo. Ok, la gráfica respectiva, resumiendo, tenemos los puntos de corte, menos 1, 0,5, mire, en x, y vale 0, claro está, ¿sí? El punto mínimo, aquí está el punto mínimo de la función cuadrática. ¿Qué más? Tenemos el eje de simetría respectivo. Para graficar podemos utilizar alguna calculadora gráfica, podemos utilizar Excel, o simplemente lo que hacemos es dar valor al x para obtener un respectivo y. Por ejemplo, le podemos dar el valor de 1, ¿sí? Y sube la gráfica hasta el punto 2, como puede observar. Le podemos dar el valor de menos 1,5 al x para obtener el y respectivo, que también en este caso es 2. ¿Ok? Así usted traza la forma de la gráfica, que es una parábola. Toda función cuadrática, su forma es de una parábola. Asimismo, podemos utilizar una calculadora gráfica. Por ejemplo, mire, tenemos una dirección que trabaja con GeoGebra para verificar su respuesta. La gráfica tiene que obtener algo similar a lo que le estoy mostrando aquí. Ingresemos, veamos la función, es 2x cuadrado más x menos 1. A ver, veamos. Aquí tenemos el GeoGebra abierto, aquí está la dirección electrónica,
escribamos la función. ¿Ok? En este caso y va a ser igual a 2x al cuadrado. ¿Ok? 2x al cuadrado. Vamos a abrir la calculadora. Aquí abajo tenemos la calculadora. Al cuadrado más x menos 1. Listo, hemos escrito la función. Como usted podrá observar, automáticamente se hace la gráfica, ¿no? Con el cursor puede desplazarse, puede aumentar con la ruedita de su mouse, ¿sí? Puede ver la gráfica o la escala un poco más grande. Bien, ahí tenemos la gráfica de la función cuadrática, tal como la que observamos hace un momento. Tenemos los puntos de corte con el eje X, el valor de C, menos 1, mire, y tenemos el punto mínimo, ¿ya? De la gráfica podemos obtener, en este caso, los puntos especiales que dice aquí, ¿ya? Las raíces en menos 1,0, en 0,50, ya las vimos, en menos 1, 0. El punto extremo, que en este caso menos 0,25 menos 1,125, tal como calculamos, ¿ok? Y el punto de corte con el eje Y, que es 0, menos 1. Listo, ¿ok? Como acabamos de ver en la otra gráfica, en 1 la gráfica corta en 2 y en menos 1,5 la gráfica corta en 2. Aquí tenemos el punto específico. Listo. Tenemos que ya con esta herramienta usted puede hacer las gráficas para observar prácticamente el comportamiento. Sin más que explicar, agradezco mucho su atención. Espero observe el video para que tenga conocimiento. En el transcurso del fin de semana yo subiré el respectivo formulario para que pueda trabajar. Cordiales saludos. Tenga un muy buen día.